Recibimos con mucho agrado en este nuevo año, en esta primera entrega de Visión Integral, al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña, quien ya había sido anunciado previamente. Ha estado con nosotros en Visión Integral en más de una ocasión. Le damos de nuevo la bienvenida ya en este nuevo espacio Visión Integral. Para nosotros es un placer tenerlo acá. Usted es altamente conocido, no necesita mucha presentación. Yo digo, además, es economista intelectual, ¿verdad? Sí. Y autor de varios, bueno, ya de 2 libros, articulista, profesor universitario. Un placer estar aquí con nosotros. Gracias, el placer es mío, Luis y Juan, y qué bueno que estoy de nuevo en Visión Integral, arrancando el año 2017, deseándole a ustedes dos y a sus radio escucha y televidentes también muchas bendiciones en este año 2017. Que así sea, amén. Y hay que puntualizar ahí que usted es el primer entrevistado del año 2017 en este programa. Enhorabuena. Bueno, vamos a hablar un poquito del comportamiento de la economía dominicana durante el 2016, o sea, la evolución de la economía, un resumen así que ocurrió, y luego entraremos a ver cuáles son las perspectivas, las expectativas para el año 2017. ¿Cómo no? Yo creo que el año 2016 para la economía dominicana ha resultado ser un año fructífero, positivo, a partir de los datos de los indicadores macroeconómicos principales de la economía, como son el PIB, la tasa de inflación, la tasa de interés del sistema bancario, la tasa de desempleo y el tipo de cambio. Yo creo que esas son variables, así como también la inversión extranjera, las remesas y las reservas internacionales netas, son variables importantes para analizar y ver cómo se comportó una economía, y yo creo que estas variables tuvieron un adecuado desempeño, incluso por encima de las expectativas que el gobierno se había fijado tanto en el programa monetario del Banco Central como también en el presupuesto de la Nación, que son los dos instrumentos legales que norman las distintas políticas monetaria y fiscal que tiene cualquier país del mundo, y la República Dominicana lo hace a través de estos dos instrumentos, como ya he señalado. Y digo que es positiva porque en el caso del Producto Interno Bruto, yo pienso que la economía estaría cerrando con un crecimiento de alrededor de 6.8%. Ese crecimiento, aunque está ligeramente por debajo del crecimiento del año pasado, que fue de 7.1, es decir, un poco de desaceleración de la economía, pero todavía por encima de lo que es del crecimiento potencial de la economía y del crecimiento que se había estipulado, que se había estimado para el año 2016, que se había situado en alrededor de un 5%. De manera que por eso es exitoso, porque si usted compara 6.8% contra 5.5%, que fue lo estimado, o el crecimiento potencial de la economía, que es de alrededor del 4.5%, entonces estamos hablando de que la economía dominicana ha sido exitosa en términos de su desempeño, del tamaño de la economía del país. Pero muy por encima de toda América Latina y del mayor crecimiento de la economía a nivel mundial. Además, ciertamente así es. Y con respecto al comportamiento de los precios, que es una variable de mucha importancia, esta también quedó por debajo de la meta de inflación, que se ha situado en un 4% para el año 2016. Sin embargo, yo pienso que la tasa de inflación no llegará al 1%. Posiblemente se sitúe en alrededor de 0.9%, y eso ubica entonces al país no solamente en una tasa de inflación de un dígito, sino en una de las tasas de inflación más bajas de su historia económica. Y eso yo creo que es un acierto importante del ámbito monetario de la República Dominicana, especialmente de quienes dirigen la política monetaria y financiera del país, que es básicamente el Banco Central. De manera que estas dos variables, el PIB y la inflación, tuvieron un excelente desempeño. Si lo vamos o se lo observamos por el lado del desempeño de los indicadores sociales, observamos que la tasa de desempleo pasó desde 14% a 13.3%. Eso quiere decir que se redujo en 0.7% la tasa de desempleo durante el 2016. Entonces eso viene de alguna manera a validar en términos sociales la política económica del gobierno. El tipo de cambio apenas se ha depreciado en alrededor de 2.3, 2.5%. Que eran las proyecciones también de hoy. Por debajo incluso de las proyecciones. Usted analiza el presupuesto del 2016 y el tipo de cambio estimado se estaba situando o se situó en términos de estimación en alrededor del 48 por 1. Sin embargo, la tasa de cambio
está Terminó muy por debajo del distante. 47. Exacto, muy por debajo del 47, estaría por 46.5 y algo, de manera que también ese es otro acierto del desempeño de la economía dominicana. Y la tasa de interés promedio activa, ponderada, del sistema bancario se estaría situando alrededor del 16%. También una tasa bien estable durante este año 2016 que ya ha concluido. Y por el lado de la tasa monetaria vemos que se ha mantenido en los últimos 2 meses, luego de haberse ajustado en 0.5% hace apenas 2 o 3 meses, luego de haber tenido una estabilidad de casi 2 años, como una señal de una gran estabilidad en los precios de la economía dominicana, porque el tipo de cambio, la tasa de política monetaria es el reflejo de cómo anda la salud de los precios en una economía como cualquiera, una economía de mercado, ¿no? Con el caso de la economía dominicana. De manera que las autoridades deben sentirse muy satisfechas, así como también el empresariado dominicano, de cómo ha venido desempeñándose la economía dominicana. Y esto, Luis y Juan, se ha acontecido en un clima de estabilidad, en un clima de confianza en la República Dominicana. Y eso es bueno porque eso indica que los agentes económicos pueden hacer un desempeño, pueden hacer gestión empresarial sin sobresaltos, sin tener... A pesar de haber sido un año electoral. Sí, y yo creo que ese es parte de las, digamos, de los elementos que ha venido superando la República Dominicana desde el punto de vista institucional. Yo creo que aquella casi axioma que se decía que las elecciones afectaban la economía de la República Dominicana, que en el pasado, muy pasado, de alguna manera impactaba. Durante los últimos 4 o 3 periodos electorales, la economía dominicana no ha sido afectada por el desempeño de las elecciones. De manera que ya en términos electorales, el país ha madurado lo suficiente, en términos políticos, ha madurado lo suficiente como para que el público en general y los agentes económicos no sientan desconfianza, no sientan nerviosismos en periodo electoral, y por eso es que en este año 2016 la economía, pese a este proceso electoral, ha tenido el desempeño que estamos describiendo. Pero lo propio ocurrió en el 2012 y lo propio ocurrió en el 2010 y en el 2008. Yo creo que esas son señales claras de que la teoría de la elección pública que se ha desarrollado anteriormente encuentra aquí un revés, porque aquí el tema electoral político no afecta ni la ejecución presupuestaria, ni el desempeño fiscal, ni tampoco el tema de que tiene que ver con el desempeño económico de las variables macroeconómicas. Licenciado, es evidente, ¿verdad?, de acuerdo a las cifras, ese desempeño exitoso que ha tenido la economía dominicana. Sin embargo, hay una preocupación, ¿verdad?, que a nivel de la gente que hace opinión pública, de expertos, ¿verdad?, en economía y de organismos internacionales a través de informes, nos llaman la atención, por ejemplo, que la República Dominicana tenga una canasta familiar valorada en algo más de 28,000 pesos y que el salario promedio que reciben los dominicanos promedio está alrededor de 10,000 pesos. Hay como una especie de contradicción, ¿verdad?, en este desempeño tan exitoso en términos económicos. Y sin embargo, los que participan en la economía, los que participan apenas están recibiendo, ¿verdad?, 10,000 pesos cuando ellos, para poder alimentarse, necesitarían 28,000 y tantos pesos. ¿Cómo explicar eso? Mira, definitivamente este es un tema que es un reto, un desafío para cualquier analista del ámbito de la sociología y del ámbito de la economía, incluso interdisciplinario. Y lo digo porque ciertamente el costo promedio nacional de la canasta básica ronda los 28,000 pesos, pero en el quintil quinto, que es el más alto, supera los 50,000. Y en el quintil 1, que es el de los más pobres, ronda los 12,000 y algo de pesos el costo de la canasta.
Y como usted señala, el salario está por debajo del costo de la canasta del quintil 1, Del quintil que, uno que es es el de más 12.000, todavía más bajo del 28.000, que es el promedio nacional. Entonces hay una brecha entre el poder de compra de los asalariados y el costo de las distintas canastas familiares. ¿Qué podría explicar este fenómeno? Para mí lo explica la economía informal. Es decir, que muchos dominicanos sobreviven o adquieren determinados niveles de vida y de consumo y de bienestar a través de la economía subterránea, de la economía informal. Porque de lo contrario no se explica que la tasa de pobreza se haya reducido en la República Dominicana durante los últimos años. En el año 2000 la tasa de pobreza estaba en 32%. En el 2004 se coloca en 50%. Luego, ahora en el 2016, 2015-2016 cierra en 32%. Eso quiere decir que hemos retomado la tasa de pobreza del año 2000 y la hemos reducido significativamente desde el año 2004 hacia acá. Entonces, si la pobreza se ha reducido y el costo de la canasta básica tiene una brecha significativa respecto al costo, respecto a los ingresos que reciben los trabajadores y los empleados en sentido general, la única variable que lo puede explicar es que se agencian ingresos por la vía de la informalidad. De lo contrario, o son falsas. No hay forma de sobrevivir. Por supuesto. No habría forma de sobrevivir. Y no habría forma de que la pobreza se reduzca. O partimos de que el dato no es correcto, el de la pobreza, o que el dato del costo de la canasta familiar no es correcto, o que el del ingreso no es correcto. Pero sí lo que es real el tema del salario promedio. Sí, y yo pienso que los tres datos son reales, tanto el costo de la canasta o los distintos costos, así como del salario y el de nivel de pobreza. Yo creo en esas tres informaciones, porque no solamente porque lo dan las autoridades dominicanas y los organismos competentes, sino los organismos internacionales. El reciente informe del Banco Mundial así lo señala respecto al tema de la pobreza. Por lo tanto, yo creo que la explicación viene dada por el hecho de que el dominicano que tiene un determinado nivel salarial, digamos, cualquier persona que tenga ingresos fijos de 8.000, 9.000 pesos por su salario como empleado, trabaja más de uno también, trabaja más sí, de uno en la casa. Pero por la vía informal, por la vía que no informal. es registrado por la Tesorería de la Seguridad Social, no es registrado por la Secretaría de Trabajo y no es registrada por ningún sistema de registro de información de estadísticas oficiales, porque de lo contrario no se explicaría. Sin embargo, como decía Luis, hay ese cuestionamiento tanto de organismos internacionales, el Banco Mundial, y tú dices, bueno, se habla de ese crecimiento de la economía dominicana, que en los últimos años ha tenido un crecimiento que pocos países han podido exhibirlo. Correcto. Sin embargo, es uno de los países que exhibe menor reducción De la pobreza. de la pobreza. Entonces, volvemos al mismo contraste. O sea, ¿cómo explicar ese crecimiento? Porque hay grandes desigualdades. O sea, crecemos, pero la gente como que no siente que ese crecimiento le llega. O sea, ¿qué hacer más para que haya una mejor redistribución del ingreso? Lo primero es que habría que ubicar el tipo de personas que real y efectivamente son más vulnerables. No reciben el crecimiento. Y probablemente esas personas que no reciben el crecimiento real de la economía es porque pertenecen a algunos de los sectores o subsectores de la economía que tal vez no crecieron lo suficiente o no crecieron. Porque recuérdate que el PIB está compuesto por una cantidad de sectores y subsectores. Sí. No todos crecen, digamos, al 6.8% que estaría creciendo la economía en el 2016. Unos crecerán más, otros crecerán menos y otros no crecerán. Incluso otros probablemente hasta que podría decrecer. Lo que quiero decir con esto es que tal vez si usted pertenece al sector comercial de la economía, que tiene un crecimiento positivo importante, o al sector agropecuario, o al sector de la construcción, se va a sentir ahí, entonces ahí se va a sentir. Pero si está en el sector minero o en el sector o en otro sector que no muestre crecimiento, entonces usted lo siente más. De todas maneras, también está el tema de la percepción. Mucha gente termina a veces diciendo lo que otros dicen
y se generaliza. Y no se refleja entonces la realidad en esas encuestas o esos estudios que se hacen. Por supuesto. Si usted hace una encuesta, probablemente va a decir que está más mal ahora que antes. Pero forma parte de la propia idiosincrasia del pueblo dominicano. Habría que profundizar. Está bien. Llamó la atención lo que el presidente del Banco Mundial en una visita que hizo al país, y vino con un informe debajo del brazo, y dijo, República Dominicana definitivamente es la campeona en el crecimiento de la región. Sin embargo, todavía tenemos que de cada 3 dominicanos, ¿verdad? Cada 3 dominicanos, 2 viven por debajo de la línea. Ganan menos de 10,000 pesos. O sea, te está diciendo, bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo está? Tenemos un problema de redistribución. Sí, definitivamente hay un problema de redistribución. Ahora, yo creo que para complementar ese análisis o esa valoración, habría que decir que en el año 2004, 5 de cada 10 dominicanos estaban en la línea de la pobreza. Exacto. Entonces quiere decir que si hoy son 3 de cada ha mejorado. Si hoy son 3 de cada 10, ha mejorado. Entonces estamos hablando de que, no quiere decir esto que no hayan altos niveles de pobreza y que no haya altos niveles de concentración del ingreso. Lo hay. Y creo que de alguna manera los salarios en la República Dominicana deben ser mejorados, la productividad también los programas sociales deben ser mejorados, los programas sociales deben reforzarse, pero para ello se necesitaría entonces un pacto fiscal, porque la restricción presupuestaria que tiene el gobierno no le permite hacer magia. La economía no se mueve con magia, la economía se mueve con realidades. Y una realidad es que los ingresos corrientes de vocación permanente son prácticamente insuficientes. Primero son insuficientes y segundo no se mueven hacia arriba por el tema de la evasión, por el tema de la ilusión fiscal, por el tema del gasto tributario, en fin, por varias variables que lo explican. Bueno, vamos a hacer una pausa con su anuencia y retornamos en breve con esta interesantísima conversación. Pausamos, retornamos. Bueno, pasando un poco ya de esta evaluación que usted hace de la economía dominicana en el 2016 y la perspectiva en el 2017, vamos a vincular la perspectiva a un presupuesto que recientemente se aprueba, empieza ahora, que establece un nivel de crecimiento, que se calcula un nivel de inflación, todo lo que implica las variables macroeconómicas. Ahora, en el escenario, en el contexto internacional, ¿es posible que la economía dominicana pueda mantener ese desempeño en el 2017 con el efecto que pueda causar el ascenso al poder de Donald Trump y por la vinculación de la economía dominicana, sobre todo con la economía norteamericana, la gran dependencia de la economía norteamericana? O sea, ¿hay alguna amenaza para nosotros mantener esos niveles de crecimiento y de desempeño de la economía dominicana con esa amenaza que se cierne por ahí? Mira, a veces cuando se emiten juicios sobre estos temas, se tiende a confundir la expresión de esperanza con la expresión de expectativas, con la expresión de perspectiva o de estimación. La esperanza en economía significa deseo. Expectativa, crecimiento, estimación en economía significa proyección de una variable sobre hechos más o menos reales o más o menos ciertos o con mucha certidumbre. Yo pienso que el mejor ejemplo que puede ilustrar el impacto que tendrá el ascenso al poder del presidente número 45 de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, es la reciente medida que ha tomado la compañía Ford de suspender la inversión de $1.600 millones en México para destinarlo a invertirlo en los Estados Unidos. Se está haciendo con la política de Trump. Que se empieza a implementar. En consecuencia, ya tiene un efecto directo en México. Y el tipo de cambio en México se ha depreciado de noviembre 8, cuando se produjeron las elecciones de los Estados Unidos, ahora en los primeros días de enero del 2017, en más de un 12%. Entonces estamos hablando de que ha tenido ya un impacto real en la economía mexicana. Pues lo tendrá también en la economía mundial. Y usted verá que pronto se verá también con China, con el tema de arancelario, con el tema de
la apreciación Con del el dólar con las importaciones. con las importaciones, porque el dólar al apreciarse... Pero si una apreciación está casi a la par con el euro, cosa que no se veía Por hace tiempo. supuesto, por supuesto. Anoche, consultando la data, el dólar respecto al euro se situaba en 1.02. Es decir, que casi estaban a la par. Eso quiere decir que el dólar se ha apreciado mucho con respecto no solo al euro, sino con respecto a las monedas que conforman el índice de precio del dólar, que lo conforman seis monedas internacionales, entre ellas la encabeza el euro, naturalmente. Entonces eso tiene repercusión, una repercusión en lo que hoy día se denomina la reflación internacional, que es una inflación inducida fruto de medidas económicas deliberadas que se toman desde los gobiernos. En el caso de la reciente medida que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de ajustar el tipo de tasa de interés de 0.5 a 0.75 y proyección para que se sitúe en 1.5 a diciembre de este 2017, eso tendrá un impacto en los mercados de capitales, en los mercados financieros, se ajustarán las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, como por ejemplo los bonos soberanos que las economías emergentes como la dominicana siempre ha colocado y que tienen agenda a colocar también para este año 2017, se aumentará el costo de esas emisiones y colocaciones y obviamente eso tiene un impacto fiscal, un impacto para las economías del mundo. Y eso hace que alimenta por algún lado la inflación. Pero también el acuerdo de la OPEP de reducir a 1.3 millones de barriles diarios la producción de petróleo, conjuntamente con los no alineados a la OPEP, que le adiciona otros tantos millones de barriles diarios para situarse en 1.8 millones diarios. Eso también tiene el deliberado propósito de hacer aumentar el precio del barril de petróleo. Se puede situar ahora en 65 dólares. Alrededor de 65 dólares, ahora en el 2017. En el 2017. Y de hecho el precio del petróleo ha estado subiendo. El Brent, que es el más cotizado, hoy día ya se sitúa en alrededor de 54 dólares o 55 dólares, de manera que si usted lo compara con cuando tuvo su mayor nivel de caída, que se situó en alrededor de 30 dólares el barril, pues estamos hablando de una recuperación importante. Entonces, esas son medidas que también alimentan la inflación mundial, la inflación de precios internacionales, a lo que se le llama hoy día reflación internacional. Y también, por otro lado, el Brexit, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Eso también tiene un impacto en la economía europea que está por verse, pero no creo que sea para bien, por lo menos en términos inmediatos. Y todo el tema también de la política keynesiana que ha anunciado el presidente electo Trump respecto a aumentar las inversiones en obras de infraestructura. Eso también... Proteccionista. Por supuesto, sí, en la reducción de impuestos que él ha anunciado, también aumenta el gasto fiscal, eso da una profundización de los déficits fiscales que tiene los Estados Unidos. Y eso podría presionar la inflación en los Estados Unidos y obviamente la inflación en el mundo. Entonces estamos hablando de que ciertamente hay ya decisiones que se han tomado y decisiones anunciadas pero que se van a tomar. Y hay razones para pensar que la tomarán porque Donald Trump ha sido coherente entre su discurso de campaña, la elección de su gabinete ya anunciado y lo que todo parece indicar se van a tomar las decisiones en materia de política económica. De manera que estamos frente a una política ecléctica por parte del futuro gobierno del señor Donald Trump y eso tendrá repercusiones en lo que podría denominarse una nueva era económica para el mundo, que en principio por lo menos entrará la economía mundial en un proceso de ralentización de la economía, es decir, de desaceleración de la economía, de disminución de la velocidad del crecimiento de la economía y también, por otro lado, de reflación internacional de los precios, es decir, de inflación inducida. Y eso de alguna manera tiene que impactar en la economía dominicana. Y yo pienso que las autoridades dominicanas, cuando elaboraron el presupuesto, que fue antes del triunfo de Donald Trump, no tomaron en cuenta, porque bueno, casi ningún analista daba por ganadora al señor Donald Trump, no tomaron en cuenta estos elementos. Por eso pienso que en un ejercicio gubernamental debe hacerse este escenario, construir este escenario, vamos a decir, más adverso, aunque no acontezca, aunque no ocurra, y ojalá no ocurra. Pero bueno, si ocurriese,
y usted lo construye ese escenario, usted está más preparado para, desde el punto de vista del Afrontarlo. diseño de políticas económicas, para afrontarlo. Y por eso yo creo que sería conveniente que las autoridades locales, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito monetario, construyan un escenario estresado, como se hace en el sistema bancario, que se construyen distintos escenarios a partir de las pruebas de estrés. Yo creo que en economía también, ya para el término macroeconómico, se puede hacer ante un escenario internacional que no parece indicar buenas noticias para este año 2017. Sí, licenciado, hay una preocupación en todas las declaraciones que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Sobre todo, hay aspectos contradictorios en las medidas que él ha anunciado, ¿verdad?, en ese sentido. Dado el caso de México, que usted ha mencionado, que es el que más impacto y preocupación ha tenido en América Latina, hay un elemento de ley económica, de lo que es la lógica económica en este sentido. Si las empresas de los Estados Unidos salían de los Estados Unidos buscando mano de obra barata, implicaba reducir costos y ser más competitivo en términos de precio en el mercado internacional. Lo que está planteando Trump entonces es revertir ese proceso. Si revierte ese proceso, como la mano de obra en los Estados Unidos internamente es mucho más costosa, toda la estructura de costo, ¿verdad?, va a disparar que los precios, los productos que produzca en este caso la Ford. Y le va a quitar competitividad. Y le va a restar entonces competitividad al mercado. Y en vez de la economía norteamericana favorecerse de ese aspecto, yo entiendo entonces que el efecto va a ser contrario en ese sentido. Y en segundo lugar, el otro aspecto también es una hipocresía en ese sentido, de querer chantajear a las empresas norteamericanas que operan en los, digamos, en lo que son, ¿verdad?, los parques de zonas francas en estos países en ese sentido. Y le digo así porque a Donald Trump le han sacado lo siguiente, dice, tú tienes una fábrica de corbatas y no la tienes en los Estados Unidos. La tiene fuera. La tiene fuera en una zona franca. Y en segundo lugar, también hay que señalarte lo siguiente, lo dicen los analistas internos. Mire, señor presidente, aquí hay un problema, entonces, que nos va a meter a nosotros en una camisa de 11 varas, dado que nosotros ahora en este aspecto vamos a tener menor participación en el mercado internacional y nuestra lucha con China, que también va a tener un efecto y un choque con América Latina, porque en lo que son los esquemas, ¿verdad?, de comercio internacional que los Estados Unidos ha aprobado el presidente Obama, donde está Perú, está Argentina, está México, que tienen, digamos, un beneficio, ¿verdad?, que va a impactar favorablemente en ese sentido. ¿Qué va a pasar entonces con eso? Mira, va a generar una lucha a los Estados Unidos con China por un problema de mercado. yo pienso, Luis, que los estrategas de Trump están apostando a que ese efecto que previsiblemente has descrito en términos de costos, ellos estarían neutralizándolo con un aumento en los aranceles a las importaciones que hace los Estados Unidos desde esas economías como son China, la India y México. Al aumentar los aranceles, entonces estarían encareciendo las importaciones y naturalmente eso le daría en el mercado interno de los Estados Unidos competitividad a lo que se produce localmente en los Estados Unidos. Sin embargo, entonces esas dos medidas estarían provocando lo que yo he llamado la atención y alimentando con el tema de la inflación inducida, es decir, la reflación internacional. El mundo Entonces, entero, el efecto en la economía internacional. Sí, entonces, en el mundo yo diría, porque China es la mayor economía del mundo desde el punto de vista comercial. Y los Estados Unidos es la mayor economía del mundo desde el punto de vista del PIB, pero la segunda economía del mundo desde el punto de vista comercial. Entonces, si estas dos economías tienen este tipo de choque, jugando con el tema de los costos, con el tema de los aranceles, con el tema de la apreciación del dólar en los mercados internacionales, incluso con respecto no solamente al euro, sino al yuan,
entonces estamos hablando de que son fuentes de alimentación de la La inflación confrontación mundial. entonces es económica, ya no de otra naturaleza. Económica, pero alimentando la inflación mundial, y eso perjudica a las economías con menor capacidad para aumentar sus exportaciones, aumentar la capacidad de generación de divisas por la vía de la inversión extranjera, las remesas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, Ivanhoe? Va a pasar ahí, hay un asunto importante, y es que, por ejemplo, en el caso de la Ford, que es el que está, digamos, en la palestra, se hizo un análisis con el aspecto de la Ford, y le dijeron, mire, señor Trump, usted sigue siendo hipócrita en este aspecto, porque de los empleados que tiene la Ford a nivel mundial, el 90% reside en los Estados Unidos. Así es. Que eso va a implicar entonces que una contradicción en ese sentido. Yo pienso En 30 segundos porque el tiempo se nos ha Sí, ido. cómo no. Yo pienso que el ejemplo de la Ford va a ser seguido por otras empresas norteamericanas. Y eso tendrá repercusiones en la economía mundial. Por eso es que yo creo que la economía mundial se va a contraer en el 2017, los precios internacionales también van a aumentar y va a haber una especie de escasez de capitales para los países de economías emergentes. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Interesantísima conversación. Le reiteramos siempre que este espacio está disponible cuando usted así lo decida. Y a usted, amable televidente, gracias por compartir con nosotros esta primera entrega de Visión Integral empezando el año. Así que el próximo domingo estaremos acá.